Hola, en este video hablaremos de la estructura haz mientras o do while. La estructura haz mientras, en inglés do while, es útil en los mismos casos que la estructura mientras, con la diferencia de que ésta se ejecutará al menos una vez antes de evaluar la condición. La iteración se efectúa mientras se cumpla una condición, al igual que con el while. La diferencia del do while es colocar al principio del bloque la instrucción haz y la instrucción mientras al final. Esto permitirá que las instrucciones sean ejecutadas al menos una vez antes de evaluar las condiciones que deben cumplirse. La sintaxis para esta estructura repetitiva es esta. Primeramente se pone la palabra haz esto. Estas son las instrucciones, pueden ser una o más, mientras se cumpla esto. Analizaremos el siguiente ejemplo que requiere instrucción repetitiva haz mientras, con la descripción de cada fase de la resolución de problemas. El ejemplo consiste en calcular el promedio de varios números enteros positivos diferentes del número 0. En el momento que ingrese un 0 a la lista, se debe de calcular el promedio de todos los números ingresados. Muy bien, pues en este ejemplo, estos son nuestros datos de entrada, estos son los números que se van a ingresar y la salida que se espera pues es el promedio de los números que se ingresaron y que fueron diferentes de 0. El primer dato va a ser el número 4, el segundo dato el número 6 y el tercer dato el número 0. En la fase de análisis vamos a identificar la solución al problema, las variables y las reglas. En la identificación de la solución al problema se pide una lista de valores numéricos positivos. Mientras el valor de entrada no sea 0, se va acumulando su suma y al final se divide entre la cantidad de números ingresados diferentes de 0. Las variables que vamos a utilizar para resolver este problema es n, la segunda variable es datos, la tercera variable es promedio. Las reglas es que mientras n sea diferente de 0, se va a ir acumulando este valor en la variable promedio. Cuando n sea igual a 0, inmediatamente se manda a imprimir lo que tenga promedio. En la fase del algoritmo, si bien debemos de definir e inicializar las variables que se van a usar, tenemos tres variables: datos, se define y se inicializa en 0,
n se define y se inicializa en 0 y promedio se define y se inicializa en 0. Luego usamos la estructura repetitiva haz mientras o do while, y como ya mencionamos, se ejecuta al menos una vez las instrucciones y posterior se checa la condición. Entonces lo primero que hay que hacer es introducir el primer número, se captura en la variable n, se pregunta si n es diferente de 0 y si esta es diferente de 0 se acumula n en la variable promedio, se incrementa en 1 la variable datos, finaliza el sí, checamos la condición, si n es diferente de 0, se vuelve a preguntar por el número que se va a introducir, el número entero, se captura la variable en n, se checa la condición que n sea diferente a 0, se acumula, se incrementa y todo esto se hace mientras n sea diferente de 0. Cuando esta n ya sea igual a 0, inmediatamente se hace la operación y se imprime el promedio de los datos que fueron diferentes de 0. ¿Sí? Vamos a hacer rápidamente la prueba de escritorio con los 3 datos que teníamos de entrada. El primer dato era un 4. Entonces, se inicializan las 3 variables en 0. Se pregunta por el primer número entero, que es un 4. Se guarda ese 4 en la variable n. Entonces, se pregunta si n es diferente de 0. Y sí, porque n vale 4 y 4 sí es diferente de 0. Entonces, acumulamos n en promedio. Promedio ahorita vale 0. 0 más 4, entonces promedio ya cambia su valor a 4 y incrementamos en 1 la variable de datos. Datos vale 0 más 1, entonces dato vale 1. Finalizamos el sí y preguntamos si n es diferente de 0. Y sí, n es diferente de 0 porque n en este momento vale 4. Regresamos. De nuevo, repetimos preguntamos por el número entero, por el segundo número entero, y en este caso es 6, el segundo número entero. Lo capturamos ese 6 en n, preguntamos si n es diferente de 0, sí, porque n vale 6, entonces 6 sí es diferente de 0. Acumulamos en la variable promedio y promedio vale 4 más 6, promedio vale 10. Incrementamos en 1 la variable datos, datos vale 1 más 1, pues ya tenemos 2. Finalizamos el sí, preguntamos si n es diferente de 0, sí se cumple la condición porque en este momento n vale 6 y 6 es diferente de 0. Regresamos, pedimos de nuevo que se introduzca el número entero y el tercer número entero es 0. Entonces lo capturamos ese 0 en n, checamos la condición, n es diferente de 0, no. Entonces, finalizamos el sí y finalizamos
el mientras y rápidamente sacamos el cálculo del promedio, ¿sí? Que promedio va a ser igual a lo que tenga promedio, que en este caso tiene 10, entre datos, y datos es 2. Entonces, el promedio vamos a poner como dato de salida. Imprimimos en nuestra pantalla que el promedio de los dos datos es 5. Esa es el resultado del problema que estuvimos resolviendo. Y el diagrama de flujo para ese problema es el que se muestra en pantalla. Muchas gracias.